Les saludamos con muchísimo afecto desde la bonita comunidad de San Pedro Chenchelá en Espita. Y pues esta mañana, esta tarde en la que estamos grabando esta charla, estamos acompañados por la señorita Angélica, la licenciada Angélica, licenciada en gastronomía, que recientemente se graduó en esta carrera. Y pues nos encantaría conocer un poquito más acerca de toda esta historia que estamos seguros ha sido inspiración para muchas personas que lo han visto, tanto como para las señoritas como para papás de las mismas. Entonces, pues vamos directamente con la señorita Angélica. Angélica, mucho gusto. Mucho gusto. Pues bien, como te comentaba, mi educación preescolar fue aquí, en San Pedro. En ese entonces no había un, este, un lugar como tal. Las clases se daban en la comisaría de aquí. Después de eso estudié la primaria, no es como es ahorita, estaba un poquito más olvidada. Eso sí, había maestros con muchas ganas de enseñarnos. Recuerdo que tenía una maestra que siempre me decía, siempre me preguntaba qué quería ser de grande, y yo siempre le decía que quería ser doctora, y siempre me motivaba a seguir estudiando. Siempre me decía que no olvide los sueños que tengo de niña, que cumpliera mis metas. Después de eso pasé a la secundaria. En ese entonces pues la secundaria está en Acuché. Allí pues sí fue un poquito complicado porque tenías que viajar hasta allá y diarios. Entonces, recuerdo en ese entonces que había un muchacho de Nacuché que hacía viajes diarios para estudiantes de secundaria y de prepa. En ese entonces mi hermana estudiaba en la prepa. Entonces pues íbamos juntas. Hubo un tiempo en el que mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, solo estábamos nosotras dos, más mis hermanitas, porque pues mis hermanos ya estaban casados. Solo nos quedábamos nosotros en casa. Mi hermana se iba a la prepa, yo iba a la secundaria, y mis hermanitas se quedaban con mis abuelos. Entonces, pues fue complicado. Las dos viajábamos, llegábamos ya tarde. Después mi mamá ya había llegado, nos poníamos a hacer tarea. Recuerdo que siempre salía a jugar fútbol, a mí me gustaba mucho el deporte. Yo jugaba fútbol, salía en la cancha a jugar fútbol con los chamacos, con mis hermanitas. Después de eso, pues yo pasé a la prepa. Y ya en la prepa, pues me quedaba con mi abuelita en Espita. Ahí estábamos, estuve toda la prepa en Espita, la estudié allá. Pues igual continué jugando fútbol. De hecho estaba en la selección femenil de fútbol de la CECITE. Justo estando en la prepa me preguntan qué quiero ser, qué quiero estudiar. Entonces yo continuaba con la idea de que quería ser doctora. Me empecé a preparar, a tomar cursos, pero yo quería empezar por la carrera de enfermería, porque pues en ese entonces estudiar medicina era complicado y era una carrera muy peleada. Entonces me empecé a preparar en ese entonces para presentar examen en enfermería. Pero resulta que llegan los de la 1 a la escuela, a la feria de universidades, y al momento de que estaban pasando el clip de la licenciatura en gastronomía, me llamó muchísimo la atención. Me quedé así de, me gusta, quiero, pero obviamente pues como todas las universidades solo te muestran la parte bonita de la carrera, no te muestran la parte complicada. Entonces yo ya le había comentado a mis papás que yo quería seguir estudiando. Mi papá no estaba de acuerdo, me dijo no, y mi mamá era la única que me dijo sí. Entonces les pedí el apoyo, pero como mi papá me dijo no, pues yo, aún así, con ese no de mis papás, yo dije, voy a seguir estudiando. Pues en ese entonces yo era todavía no comprendía lo complicado que era. Yo decía, voy a estudiar y trabajar. Pero pues como no había vivido en ese momento, yo no sabía lo complicado que era estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces dije, no importa, aún así voy a estudiar. Y hice todos los procesos, me inscribí. Cuando llegó el momento de pagar, pues era como que, ¿qué voy a hacer si mis papás no lo saben? Entonces le dije a mi hermana, le empecé a contar a mi hermana, y ella me dijo sí, y ella me dio el dinero. Ya,
pagué mi inscripción. Al momento de ir a presentar el examen, recuerdo que era un domingo, les platiqué, una semana antes les platiqué a mis papás que iba a seguir estudiando, que ya hice el proceso, ya me inscribí y todo. Y mis papás se quedaron sorprendidos y me dijeron, ¿cómo lo hiciste, no? Y ya, entonces fue que me dijo mi papá, no, yo no estoy de acuerdo, tú no vas a seguir estudiando. Me quedé en shock, sabía qué voy a hacer. Y entonces fue cuando empecé a comprender la magnitud del hecho de irme lejos de casa, porque nunca lo había hecho, siempre había estado aquí crecí hasta mi prepa, por así. Y ya le dije a mi mamá, no importa, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a seguir estudiando. Recuerdo que ese día lo lloré porque mi papá no quería que yo siguiera estudiando y yo sí quería, pero no sabía qué iba a hacer. Y entonces recuerdo que mi mamá me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Y a la semana siguiente viene mi papá y me dice, discúlpame, sí te voy a apoyar, pero yo quiero que me prometas que te vas a dedicar únicamente a eso. En ese entonces recuerdo que mi papá no quería que yo tuviera novio, me dijo, es la escuela. Y ya, pues fue a presentar mi examen. Tiempo después de que iban a publicar los resultados, ya llegó ese día. Recuerdo que compré el periódico porque nos dijeron que iban a publicarlo ahí. Estaba buscando mi folio y todo eso. A la primera vez que lo busqué no me apareció. Me puse a llorar. Le dije a mi papá, no pasé mi examen. Estaba llorando y me dice mi hermanita, ¿estás segura? No creo que no lo hayas pasado porque mis papás, mis hermanos vieron la dedicación que yo le puse a estudiar. Siempre me ponía a estudiar todos los días después de la prepa para poder pasar el examen. Entonces me dice mi hermanita, ¿segura? Sí, ya lo busqué, no lo encuentro. Y recuerdo que mi hermanita me empezó a ayudar a buscarlo. Y ya, estuvimos buscando y lo encontré. Y no sé, fue un día sumamente feliz. Abracé a mi mamá, llegó mi papá, le di la noticia. Y fue entonces ese día que recuerdo, mi papá me dijo, vamos a empezar con esto, voy a confiar en ti, pero no me defraudes. Y ya mis papás me estuvieron apoyando, fue muy complicado. La primera semana que estuve en Valladolid fue muy difícil para mí. Recuerdo que esos primeros días estuve llorando, lloraba a mi mamá, porque yo no estaba acostumbrada a estar lejos de casa. Yo no estaba acostumbrada a estar lejos de mi mamá. Yo crecí con mi mamá todo el tiempo, excepto el tiempo que estuvo trabajando, pero aún así de niña siempre estuve con ella. Siempre me estuvo conmigo y fue muy complicado. Y al primer cuatrimestre yo le dije a mi mamá, yo no puedo con esto, yo no estoy hecha para esto. No, lo iba a dejar. Mi mamá me dijo, no, tienes que seguir, ya empezaste y tienes que continuar. Entonces ya pues seguí, ¿no? Seguí con eso, seguí con la carrera. Fue muy difícil, estuve un año fuera de casa sin viajar porque tenía clases los sábados, entonces y terminaba tarde. Entonces era complicado solo viajar y tener que regresar el domingo porque el lunes en la mañana tenía clases nuevamente. Estuve un año fuera de casa, mis papás me iban a visitar, mis hermanos, mi hermana más que nada, pero fue complicado. Pero pues gracias a la dedicación y el esfuerzo de mis papás pues pude lograrlo. Y el último año pues fue igual un poco complicado por la pandemia, pero pues sí. Sí, fíjate, son muchas cosas que podemos rescatar de ese testimonio y bastante información que digamos es necesario ir desmenuzando poco a poco, porque considero también que las chicas que están escuchando, porque muchas personas de las que hicieron posible viralizar tu historia de motivación son en su mayoría mujeres y en su mayoría adolescentes o jóvenes que están estudiando. Para ti, Angélica, y entiendo que es una parte difícil tal vez de recordar, pero que te ayuda también para motivarte. ¿Qué sentiste cuando escuchaste que tu papá, al enterarse, vaya, de que tú tenías intención de estudiar, te dijo,
no, porque simplemente no vas a estudiar, porque te vas a casar en algún momento y ahí prácticamente termina, digamos, tu aspiración de seguir creciendo. Vas a ser una mujer de hogar y hasta ahí. ¿Qué sentiste en ese momento? Me sentí impotente y me preguntaba, aún con esa edad, me preguntaba el por qué la sociedad te cría con esa idea. Te dice, la mujer tiene que ser de casa. Y me sentía tan mal, me sentía impotente de decir en que me dijeran eso. Y yo le decía a mi mamá, no, es que las cosas no tienen que ser así. No porque exista una historia de que siempre ha sido así con la mujer, quiere decir que tenga que ser siempre así. Y yo le decía a mi mamá, y aún como mujer, pues obviamente tal vez una parte de ti sea querer tener hijos y cosas así, ¿no? Pero también el querer ser algo más que una mujer de hogar, el querer tener una profesión, el querer conocer, viajar, cambiar los ideales y las costumbres con las que nos querían, y más en los pueblos, ¿no? En el que te dicen, una mujer se tiene que casar y tener hijos y ya. Me sentí mal, me sentía impotente, me sentía como triste de decir, no, las cosas no tienen que ser así. Sí, fíjate, en comunidades rurales o comunidades de medio indígena como lo es San Pedro Chenchelá, de hecho es la que pues a muchísimo orgullo entre todas las comisarías de Espita, es la que conserva un poquito más del 95% de su identidad cultural, tanto en lengua maya como en sus costumbres y tradiciones. Pero tristemente ya sea una costumbre que se tiene en las comunidades, es precisamente ese, el formar la parte social a las mujeres en la idea de que pues no hay algo más allá tal vez de la secundaria si es que se aspiró. Difícilmente hoy en día vamos viendo cómo en cuanto a números, digamos, hay en gran cantidad. En San Pedro pues también está ya, digamos que cimentada esta base en la historia de decir, pues, carambas, alguien pudo, una mujer ya pudo, pero hay una historia detrás una historia de que, pues lo ideal que sería que tus papás te hayan dicho, pues sí, hija, con muchísimo gusto desde el primer instante, pero es parte también quizá de la costumbre que se tiene por parte de ellos, ¿no? Y bueno, doña Paula, estoy seguro que ha sido un bastión fundamental en tu formación. De hecho, estos días precisamente, me imagino que así como estuvo contigo en el proceso, ahorita está con tu hermanita en su proceso. Sí. Todos los días de manera puntual trae también a tu sobrina aquí a la escuela. Entonces, es una señora que demuestra esa intención de querer que sus hijos y nietos se vayan formando en esta parte académica. Entonces, para ti, ¿cuál sería como que un mensaje que podrías darle a tus papás? Un mensaje abiertamente que quieras platicar con ellos. Te invito a que puedas darlo de frente a la cámara. Y es un mensaje que definitivamente estoy seguro que en algún momento dado ellos lo van a ver y van a comprender muchísimas cosas. Como jóvenes sabemos que en algún momento dado nos es difícil expresar todo. Digamos que vamos a aprovechar que no estamos. Y vamos a sincerarnos y al final del día pues ellos lo van a ver y estoy seguro que van a sentir la misma emoción y alegría que tú la sientes. Pues yo quisiera decirles que les agradezco mucho por el apoyo que me dieron. Sé que fue un proceso muy largo en el que tuvieron que hacer muchos sacrificios para que yo pudiera lograr lo que hoy en día soy. Y es gracias a ellos y a sus consejos, a su guía y a todo lo que pudieron darme que he logrado ser lo que hoy en día soy. Es gracias a ellos que soy lo que soy y nunca voy a olvidar todo lo que han hecho por mí y siempre van a ser una parte fundamental e importante en este gran logro que he hecho y que en todo lo que venga siempre van a estar presentes. Son dos personas muy importantes para mí, son parte fundamental de mi vida y como siempre lo he dicho, mis papás son primero antes que todo. Sí, Angélica, y fíjate, en tu mensaje obviamente se encuentra como trasfondo la inspiración que estoy seguro tuviste por parte de ellos. ¿Llegó en algún momento dado el
entiendo que hubo un lapso en el que tú dijiste, pues, chispas, ya estoy aquí, pero sé que puedo, pero al menos ahora no me siento preparada para continuar. Los amigos también juegan un papel fundamental en la formación académica. Hay amigos que te encausan a lo bueno y amigos que te aferran a mantenerte en lo negativo. Entonces, ¿cómo fue esa parte tuya de, vaya, nunca habías convivido durante, qué será? No sé cómo estuviste viviendo en Valladolid, si compartías domicilio con amigas o estuviste viviendo sola. Hubo un tiempo en el que estuve compartiendo un cuarto con un chava de Espita, pero ya después de eso estuve sola, entonces fue complicado, pero en la universidad conocí a varios amigos, en especial a uno de Cunché, que igual estudió conmigo, es Benjamín. Estuve siempre conmigo, y también a otra muchacha que era se me olvidó de dónde. No importa, vamos a continuar. No recuerdo de dónde es, pero se llama Fátima. Igual era, lo que admiraba de ella es que era muy risueña. O sea, que a pesar de que me confiaba en sus momentos difíciles, pero siempre era risueña. Nunca te mostraba una cara triste o que la estaba pasando mal. Y eso admiraba mucho de ella. Mucho, era siempre positiva, siempre le veía el lado positivo de las cosas. Siempre estuvo conmigo. El primer año recuerdo que no congeniaba mucho con ella, no hablábamos, pero ya después de eso empecé a relacionarme y fue una gran amiga que hasta hoy me llevo con ella, todavía nos comunicamos y creo que parte fundamental de la carrera fue ella. La admiraba mucho. Igual Benjamín, estuve viviendo un tiempo con ellos, de hecho éramos esos tres inseparables, desayunábamos juntos, nos íbamos a todos lados juntos, nuestras clases y eran nosotros tres, nuestros equipos de trabajo éramos nosotros tres, incluso nos fuimos a Mérida de prácticas y estuvimos los tres juntos. Creo que ellos fueron parte fundamental de la carrera, porque siempre estuvieron, como bien dices, los amigos son parte fundamental y quieras o no, a veces te ayudan mucho durante el proceso. Así es, Angélica. Y fíjate, algo también muy importante que mencionabas hace ratito. Como universitario, todos sabemos que en algún momento, ya sean de los 3 o los 4 años que nos lleve el estudio de la carrera, llega algún momento en el que, por ejemplo, en el bolsillo tenemos solamente 5 o 10 pesos. Y hay que decidir o colectivo, o un agua, o una torta, etc. Entiendo también que en algún momento dado, pues llegamos a ese punto de una necesidad extrema tal vez de recursos. Me comentas también que tú trabajabas en algún momento dado. Sí. ¿Cómo fue esa parte de adaptación para ti? En la preparatoria, desde el preescolar, primaria, secundaria y prepa, papá y mamá me proveían de todo. Sí. ¿Cómo fue para ti ese cambio radical de que en el primer semestre sí me dan algo los papás, pero digámosle, hace falta y hay que generar ese ingreso? ¿Cómo fue para ti ese cambio? Fue muy drástico, fue un cambio total, 360 grados de tu vida, a lo que eras antes y a lo que tenías que vivir en ese momento. Como bien dices, como universitario te surgen gastos inesperados tal vez, o cosas que tienes que pagar y así. Era muy difícil porque tenías que ser tú, hacerte tú responsable de tus necesidades en ese momento. Entonces recuerdo que durante el tiempo que duraba el cuatrimestre, pues sí, realmente yo no trabajaba, mis papás me daban para eso, pero durante mis vacaciones yo trabajaba. Recuerdo que estuve trabajando en una paletería en Valladolid, en una farmacia, y te encuentras con personas tan increíbles que normalmente no te contratan porque eres estudiante. No me sirves porque yo necesito a alguien fijo para mi negocio. Sin embargo, no sé si son coincidencias de la vida, no llamarle tanto suerte, porque creo que en la vida no existe tanto la suerte porque tu destino la forjas tú,
pero me encontré con personas increíbles que me dijeron sí, ven, y me apoyaban y me motivaban a seguir con la escuela y me decían, es admirable, no cualquiera puede estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y entonces, a pesar de que era difícil, las palabras de personas que aún estaba conociendo también me servían como motivación y pensaba, es verdad, no cualquiera hace lo que tú. Entonces me servía mucho, a pesar de que era difícil. Estuve lejos de casa 3 años sin pasar Navidad, Año Nuevo, el cumpleaños de mi mamá. Me pasé 3 años de mis cumpleaños sola en la escuela. Entonces fue complicado y muy difícil. Sí, Angélica, y fíjate, hoy en San Pedro, ahora que estoy trabajando con adolescentes, sí veo mucho esa parte de incluso señoritas que no están estudiando siquiera la secundaria. Están en edad escolar de secundaria, pero no están inscritos. Indago, voy a platicar en sus casas por qué. Y pues sinceramente pretextos hay infinitos. Sin embargo, platicas con ellos de manera personal y sí quieren estudiar. Sí. Tienen la intención y las ganas de poder, pero si no hay un apoyo por parte de los papás, nada es posible. Entonces, tú, Angélica, ¿qué mensaje podrías darle? Ya sabemos que, por ejemplo, tú, para poder inscribirte, tuviste que de una u otra manera hacer como un chanchullo por ahí para que te inscribiste y luego, mamá, ya me inscribí. ¿Cómo? Entonces ya estabas prácticamente a la espera de tu examen y ellos ni sabían que habías afrontado todo el proceso. Papel fundamental que juega, por supuesto, tu hermana. Comentas que fue como que tu cómplice durante este proceso. Pero tú, ¿qué consejo tendrías, por ejemplo, para las señoritas que quieren seguir estudiando, pero se encuentran con este choque de ideologías y de sueños? Porque esa es la realidad. Estudiar es un sueño. Los papás tal vez tengan el mismo sueño de que a ti te vaya bien, pero para ellos el irte bien es tener un buen marido que provea en la casa y que no te falte algo para los hijos, para la escuela de los hijos, etc. Entonces son dos cosas diferentes, pero es un sueño al final de querer que nos vaya bien. Entonces, ¿tú qué consejo tendrías para las señoritas? Pues yo les diría que no se detengan, no por el hecho de ser mujeres, las cosas no se puedan. Se vale soñar, pero para lograr nuestros sueños se tiene que luchar y hay que sacrificar muchas cosas y dejar atrás aunque no parezca, dejar atrás la ideología de mamá y papá y decirte no, no se puede. Sí, y fíjate, entre todo esto, también hace falta, digamos, que un impulso por parte ya sea de las instituciones educativas que trabajan en esta parte. Ahorita sabemos que hay muchísimas becas en diferentes instituciones. Todas se basan principalmente en el promedio, es de ley que se basan en promedio y también toman en cuenta otros lugares, por ejemplo, la distancia de desplazamiento, si aquí vive o no vive, etc. Tú, por ejemplo, si tendrías la oportunidad de gestionar, me imagino que en la carrera viste en algún momento todo el panorama complejo que es el estudiar una carrera. O sea, comentabas, lo bonito te lo muestran en la promoción, pero gastronomía, desmiénteme si estoy equivocado, es una carrera relativamente un poquito cara por los gastos que hay que hacer. Entonces, en esa parte, Angélica, tú, por ejemplo, ¿qué consideras que hace falta, más allá del apoyo de los padres, qué consideras que hace falta en las comunidades como para que los jóvenes y los papás digan, bueno, pues tengo este apoyo, esta es la oportunidad y me aviento? Considero que es importante que Puedes quitártelo para que te deje de las, fastidiar. las autoridades pertinentes es como que abrir un poco más el camino para las comunidades, porque creo que a veces se centran tanto en los lugares ya más desarrollados y dejan al olvido las comunidades. Es como que no me provee, no tengo... no obtengo nada de esa comunidad, ¿no? Y se centran más en los lugares, vaya, por ejemplo, Espita, ¿no? Es como que Espita y solo Espita. Sus comunidades se dan al olvido y esos números no se muestran.
se muestran más los números que se logran, pero no los que no se hacen. Entonces, igual hablando de San Pedro, es un lugar que pues son muy pocos los que logran incluso llegar a la prepa. Muchos solo terminan la secundaria y ya, o incluso ni siquiera la secundaria, solo la primaria y ya está, no siguen estudiando. Y creo que es importante el apoyo igual de esas instituciones para abrir el camino para que sea un poquito más fácil llegar a poder seguir estudiando. Sí, y a veces, Angélica, lo único que falta es compartir la información, darle a conocer a la gente las oportunidades. Un ejemplo claro, ahorita pues la secundaria en la comunidad está apenas a punto de cerrar su primer año de trabajo. Cunche abre este año también su propia escuela secundaria a través del sistema CONAFE, que es una institución federal. Sin embargo, también está ya la propuesta de que en cualquier momento también algunas comunidades van a tener el nivel de preparatoria a través del servicio CONAFE. Entonces, poco a poco se está expandiendo esta parte, pero eso es lo que compete, digamos, al gobierno federal. A nivel municipal, por supuesto, también hay maneras de poder incentivar a los jóvenes. Una problemática principal, por ejemplo, lo comentabas al principio, el traslado. Me ha tocado ver los lunes que entro a comunidad, a estudiantes que 7:30, 7:45, todavía están esperando que den venga el vehículo a buscarlos y se los lleve. Entonces, me tocó estudiar de tarde en la prepa. Inclusive de tarde se les pasaba la hora de entrada a algunos compañeros por el mismo problema. Entonces, eso también es algo que no compete tanto solucionar a la comunidad, pero es esa idea de trabajar en conjunto para que pues todo, tanto sociedad, gobierno y por supuesto también la misma comunidad, puedan salir adelante. Angélica, San Pedro es una comunidad llena de muchísimos atractivos que bien enfocados podrían desarrollarse. Entre ellos, pues me imagino que podemos presumir de las artesanías que se hacen aquí en San Pedro, de la comida muy rica que a mí me ha tocado prácticamente conocer muchísimos guisos, sazones de las casas en donde yo voy, pero pues en comida la experta eres tú. Eres tú y atractivos naturales también. San Pedro tiene cenotes, tiene ruinas todavía de lo que fue San Pedro, la hacienda como tal en años anteriores. Gastronomía, Angélica, es una carrera que de una u otra manera se enfoca también en el área turístico. Sí. Es atraer a la gente a través de la comida. Entonces, tú a través de tus estudios durante todo este proceso de formación y de lo que has aprendido en tu experiencia laboral, ¿qué consideras que le hace falta a tu comunidad, a San Pedro Chinchela, para detonar en la parte turística de un desarrollo realmente sostenible comunitario? Lo que le hace falta a la comunidad es impulsarla, es darla a conocer al mundo, porque como muchos lugares en el mundo no es conocido. Hay muchas personas que no conocen del lugar, existen miles de personas que tal vez ni siquiera saben que existe. Entonces creo que es enfocarse, darla a conocer al mundo y trabajar para que lo que tú quieres vender realmente sea interesante, ¿no? Porque, como bien lo dijiste, tiene mucha riqueza cultural, tanto en comida, sus tradiciones, sus costumbres todavía se notan demasiado. Hay muchos cenotes que bien trabajados pueden dar mucho turísticamente y hay muchas historias de personas que han vivido aquí durante mucho tiempo que son muy interesantes, que entonces te das cuenta, es como que realmente tiene mucho que dar. Es un lugar en el cual pueden suceder tantas cosas, tiene mucha historia y es muy rica culturalmente. Así es, y fíjate que tomando en consideración lo que comentas acerca de la parte gastronómica, pues tenemos para ti un mensaje muy especial. Te comentaba de la señora Jenny Falla Alcocer,
que pues fue finalista en su momento de la segunda edición de MasterChef México, que ha estado en Espita compartiendo con nosotros un evento de promoción turística precisamente de la comunidad, que al leer tu historia se inspiró bastante y lanzó abiertamente la invitación de que en algún momento dado ella compartiese contigo aquí en San Pedro Chinchela algún evento de cocina. ¿Te imaginas? ¿Cómo te imaginas más bien que sería un evento de esa magnitud aquí en San Pedro Chinchela? Creo que para los habitantes de aquí sería algo completamente nuevo, ¿no? Sin embargo, creo que con una personalidad así, que el mundo ya conoce, que el mundo ya ha visto, para San Pedro sería muy beneficioso, porque el mundo voltearía a ver a San Pedro. Y con las costumbres, las tradiciones que tiene, creo que aportaría mucho al mundo, porque en la gastronomía, más que vender tu plato, es vender una historia. Y obviamente el sabor y todo eso es importante, ¿no? Pero es importante vender la historia de. Pero creo que ese evento sería algo que detonaría drásticamente un cambio en San Pedro. Tal vez podrían haber personas que volteen a verla y decir, no, es que aquí tengo oportunidades. Y también sería beneficioso para la gente de aquí porque podría generar empleos o oportunidades para que las personas salgan adelante, ¿no? Así es, Angélica. Y bueno, pues la invitación prácticamente está hecha por parte de Geni. Es solamente que tú digas, va, acepto la oferta. Y poder concretar un evento muy bonito aquí en San Pedro, en donde podamos tener prácticamente a dos personalidades de la cocina. Geni y por supuesto tú como anfitriona. Estoy seguro que la comunidad al verte compartiendo esa labor, las señoritas se van a inspirar todavía muchísimo más. Porque están viendo reflejado ya, no es bueno, lo estudió y pues a ver si encuentra trabajo, si no, bueno, lo estudió y está cumpliendo un sueño, el de arrancar de esta manera. Y de una u otra manera también sería como que un testimonio fuerte para la comunidad, tanto para la comunidad como por supuesto también para las autoridades y los papás también de las adolescentes, de decir, pues ella pudo, la hija de doña Paula pudo. Entonces, es trabajar fuerte en esta parte, en la motivación de los jóvenes, de los adolescentes sobre todo. Y bien, Angélica, acercándonos ya al cierre de esta charla, pues toda esta formación que tú has recibido te ha servido obviamente para prepararte, para enfrentar el mundo laboral. ¿Qué papel jugaron tus maestros durante tu formación? Fue muy importante el papel que ellos jugaron, especialmente de la coordinadora de la carrera. Era una mujer que venía y a cada error que cometíamos como estudiantes de la licenciatura se tomaba el tiempo de ir a tu salón y decirte, estás mal, esto que estás haciendo no está bien. Era una mujer a la cual yo admiraba, nos contaba su historia, el cómo ella empezó, todo por lo que tuvo que pasar. Y al escuchar su historia y ver a esa mujer convertida en lo que es hoy, te preguntas, ¿es posible que haya pasado por todo eso? Y te sorprendes y te dices a ti misma, wow, si ella pudo lograr todo lo que ha logrado con todo lo que tuvo que pasar antes, yo puedo. Ella te compartía sus historias con el objetivo de que tú te dieras cuenta de que nada es imposible, de que si te propones las cosas, las puedes lograr. Ella hacía referencia especialmente a un punto, como profesionistas y como estudiantes, en que la disciplina es algo muy importante para lograr tus sueños y tus metas, junto con mis chefs que estuvieron ahí instruyéndonos, que también fueron parte importante porque se dedicaban y se preparaban para darnos mejores conocimientos. Mi maestra de contabilidad, la maestra Lucía, también fue una persona muy, muy importante.
yo la veía como una mamá, porque estaba allí. Era una persona muy católica, bueno, la sigue siendo, pero la manera en la que se refería a ti, a cada estudiante, la manera en la que te hablaba, su calidez como ser humano y el amor que demostraba por su profesión, te hacía sentir tan bien, te trataba como un hijo prácticamente y te hacía, y esa paz y esa que ella tenía te la transmitía. Entonces, especialmente a esas dos mujeres en la carrera, ellas me motivaban mucho, pero mis maestros también eran parte fundamental y te motivaban y te hacían ver las dos partes de de la moneda, ¿no? Lo bueno y lo malo de la carrera, por lo que tendrás que pasar, sus historias, que al ver a personas convertidas en lo que son, en todo lo que han logrado, o sea, no crees que hayan pasado por todos los momentos difíciles, ¿no? Entonces es increíble pensar, no es posible que esa persona haya pasado por todo eso. Sin embargo, al escuchar sus historias y saber que sí, te motivan a continuar, te motivan a decir, yo también puedo. Definitivamente, Angélica, los maestros juegan un papel fundamental en nuestra formación. Y ahora con toda esta preparación que tú ya tienes y sobre todo la alegría de haber cumplido este sueño, vamos a cerrar con 2 puntos. El primero, tal vez de manera involuntaria tú tienes una tremenda responsabilidad sobre ti. ¿A qué voy? Al ser tú obviamente la primera mujer de la comunidad a tener ya un grado de licenciatura, los ojos de las chicas al aspirar y pedir, digamos, en cierta manera permiso a sus papás, bueno, Angélica pudo, papá. Y hay una historia detrás, obviamente. Entonces, tal vez en ese momento en el que ellos están en el último año de prepa, estarán con esa idea compartiendo, pero también está la responsabilidad de que si en algún momento dado Angélica tropieza siendo licenciada, está también la contraparte de que los papás van a decir, sí, lo estudió, pero le pasó esto. Entonces es una tremenda responsabilidad que se tiene al ser un ejemplo, que entiendo que tú lo has asumido de manera pues positiva porque pues estás trabajando, estás luchando por tus metas más allá de haber terminado a lo que sigue, a encontrar trabajo y a seguir creciendo. Para ti, ¿qué tan grande, qué tan pesado, qué tan ligero es esta responsabilidad? Creo que es una responsabilidad tan pesada porque, como bien dices, hay muchas personas que están atentas a lo que te pase, a lo que tú estás viviendo, ¿no? Durante el trayecto de mi carrera vieron muchas personas que me decían, no sirve de nada, no vas a poder, o las mujeres no están hechas para eso. Entonces creo que son más esas ideas que las que están por encima de esa responsabilidad, porque piensan, y más aquí, sinceramente, aquí es el hecho de que ya terminó, ya se tituló, no puede cometer errores. Es una persona perfecta. Sin embargo, no es así, ¿no? Creo que como seres humanos todos estamos, todos tenemos la oportunidad de cometer errores, todos como ser humano, como cualquier otro, ¿no? Sin embargo, creo que, como bien lo dijiste, es una responsabilidad. Y siempre he platicado con otras niñas de aquí y siempre les he preguntado cuál es su sueño, o sea, qué quieren ser de grandes. Y me platican y les digo, sí se puede. De hecho, yo les platicaba mi historia y les decía, sigan adelante, todo se puede. Y es muy lindo escuchar a niñas decir cuáles son sus sueños y aún así, pero sus papás, como bien lo dijiste, te quieren ver bien, pero a su manera. Entonces son dos contrapartes muy diferentes. Pero como bien decía, volviendo al punto, es una responsabilidad muy pesada porque obviamente
así como muchas personas te quieren ver bien, muchas personas te van a decir no, no lo va a lograr. Sí, ya lo estudió, pero ¿de qué le va a servir? No. Entonces creo que es una responsabilidad muy pesada y más aquí en San Pedro, las ideologías de las personas. Y bien, Angélica, bueno, siempre continuando en este punto para cerrar esta charla, viene la parte difícil. ¿Qué mensaje tendrías tú para los papás de las señoritas que todavía no se han aventado a estudiar la carrera, independientemente de San Pedro, sea en Acuché, Cunché, en Volcán o en otra de las comisarías, o en la propia cabecera que también existe esta problemática? Tal vez no de manera tan arraigada como en comunidades, pero existe. ¿Qué mensaje tendrías para estos papás? Pues creo que la base de todo es la confianza, confiar en sus hijos, darles la oportunidad de demostrarles que las cosas pueden ser diferentes, apoyarlos, estar para ellos, a pesar de sus más grandes errores, demostrarles y decirles que las cosas sí se pueden lograr, que las cosas, tus metas y tus sueños son posibles si las luchas, si las trabajas y si realmente las quieres. Entonces creo que lo más importante dentro de todo eso es la confianza, tenerles confianza y estar para ellos siempre. Pues de esa manera cerramos esta plática con la señorita Nancy Angélica Tuzoy, licenciada ya oficialmente en gastronomía por la Universidad de Oriente en la ciudad de Valladolid, Yucatán. Muchísimas gracias, Angélica, por tu tiempo. Sabemos que llegaste deprisa, rayando la hora, digámosle, a San Pedro, recién va llegando a la comunidad y pues agradecemos esa responsabilidad también y el tiempo que nos regalas para nuestros seguidores, que estoy seguro pues al escuchar esta historia y al conocer más de ti, también se van a inspirar en ti mismo. Okay. Muchas gracias.